Hola, mi nombre es Mayra Calderón y les traigo las principales noticias del día. Esto es La Voz del 21. El gobierno de Dina Boluarte anunció el cambio de nombre del Ministerio del Interior por el de Seguridad Pública, con intento de dar solución a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Los cambios aparentemente no se quedarían ahí. La nueva encargatura daría giros fundamentales, no solo de forma, sino de fondo, según dicen. La confidencialidad de operativos contra la criminalidad ya no estaría protegida. El propio ministro, Juan José Santibáñez, tendría el conocimiento y control de todo. Pero eso no es lo único. Fuentes de Perú 21 señalaron que los cambios vendrían además con un pase al retiro excepcional para cesar a cualquier policía en actividad. Aquí un extracto de la entrevista a Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional. Gracias, Mayra, a tus órdenes. Mira, es interesante las dos situaciones. Lo primero, el cambio de nombre de Ministerio del Interior por Ministerio de Seguridad Pública. Si nosotros vemos la vida republicana en nuestro país, nunca ha tenido el aspecto que te digo de un ministerio como Seguridad Pública, sino que se adecuó a la modernidad de tal manera que, de acuerdo a la definición, ¿qué cosa es el orden público? La seguridad pública. Es ver el Estado que te garantice tranquilidad, paz social en nuestro país. Esa es seguridad pública. Pero si vamos al concepto de qué cosa es orden público, el orden público es mucho más allá de lo que es la seguridad pública y tiene que ver con todo lo que sea aspecto de la vida nacional. El mismo Ministerio del Interior, si nosotros vemos la organización, el actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez, tiene dos viceministros, un viceministro de orden interno y otro viceministro de seguridad pública. En todo caso, está yendo en contra de lo que dice su ley y cómo va a trabajar. Lo segundo, tenemos la Constitución. La Constitución nos indica efectivamente de que es el aspecto de artículo 44, función primordial, ojo, del Estado, velar por el orden interno y la seguridad ciudadana. Entonces, lo que hay que enfocar acá es el aspecto a nivel nacional, no solamente ver problemas de tranquilidad, paz social. Entonces, bajo esa perspectiva, me parece que esto cuando llegue, lógicamente, primero a comisiones, ahí no va a ser, que te digo, tramitado para la Comisión Permanente en el Congreso. Lo segundo, hemos escuchado al ministro algo que es lamentable. Se ha reunido, según dice, con los generales, les ha indicado de que los generales cumplan lo que él está disponiendo. ¿Y qué es lo que está disponiendo? Que exista un pase a retiro excepcional, ojo, excepcional, que no se encuentra en ninguna de las leyes, ni de la policía, ni del ministerio. Eso estuvo cuando Bachombrío en 2016, que te digo, da la ley del Ministerio del Interior y ley de la policía, y consigna que va a haber un pase extraordinario a renovación de cuadros para liberar o limpiar, que te digo, los cuadros de la institución. Acá el ministro está hablando entre 600 y 1000 oficiales, ojo, no habla de suboficiales, solo de oficiales. Y la ley es clara, hay ley de la carrera policial y situación del personal policial. Y eso tiene, que te digo, dispositivos. Acá no es que dice, me antojó, digo, bueno, quiero que fulanito salga. No, tiene que haber mérito, demérito, la hoja de servicios. Y lo peor, está indicando que esta renovación de cuadros de oficiales va a ser desde alfereces hasta generales. Yo digo, un alférez máximo tendrá, pues, ¿qué te digo?, 4 o 5 años. Vas a pasar a retiro por renovación de cuadros excepcionalmente a oficiales que recién han egresado de la escuela. Entonces, a mí me parece que acá está yendo otro tafón, como tú dices, inmiscuirse en problemas que le compete única y exclusivamente a la policía. Sobre todo, enterarse de los planes, estar al tanto y dominar ya lo relacionado a la inteligencia policial
en todos los niveles, no contra bandas organizadas, ¿Y por qué? narcotráfico, sino político. ¿Y por qué, Manejo- general? ¿Por qué se estaría haciendo todas estas modificaciones que apuntarían a tener más control? Quizá porque no se quiere que se investigue al entorno político, quieren estar al tanto de las investigaciones. ¿Por qué se estaría haciendo todas estas modificaciones? Estar al tanto sobre el aspecto, sobre todo político y profesional a lo que se dedica el actual ministro. Hemos visto el día de ayer un programa dominical, incluso él intercede, siendo viceministro, para que traten de comunicarse con un coronel que está comprometido en actos que te digo que investiga la DIVIAT y le recomienda, oye, habla con este coronel para que lo recomiende y lo defienda un abogado, fulanito tal, que de su promoción. Y estamos viendo en muchos reportajes periodísticos que lamentablemente la defensa de policías o personas que están metidas en el aspecto de organizaciones criminales están siendo defendidas o han sido defendidas por él, y esto es preocupante y me parece que ahí apunta. Él Claro. sabe que dentro de poco ya va a dejar el ministerio, pero sin embargo está dejando un arca abierta en donde él pueda, que te digo, manipular, disponer, controlar, etcétera, para su beneficio, me imagino, y del grupo que tiene en sus estudios. Claro, pero Dina Boluarte, la presidenta, quien ha presentado este proyecto de ley el día del 28 de julio, ella debe de saber todas estas modificaciones que se está planteando de parte del ministro, el titular del Interior, que ahora va a pasar a ser Ministerio de Seguridad Pública. Pero ¿por qué se está atacando así a la policía? ¿Por qué se está haciendo este pase retivo extraordinario, excepcional? ¿Y por qué también quiere conocer los operativos? ¿Por qué se está dejando sin voz ni voto al comando policial? Como conocemos nosotros, desde el año 2001 que entra Toledo, recordarás tú, entran los famosos caviares al Ministerio del Interior, modifican las leyes de la policía, el aspecto de la ley del ministerio, el aspecto del régimen disciplinario, de tal forma de que ya no es la policía la encargada de investigar, denunciar y separar a los malos elementos, sino lo que centralizan en el... Por supuesto, la entrevista completa en Perú21.pe o en Perú21 Televisión. Patricia Chirinos y Luis Aragón, ambos congresistas de la República, fueron obligados a irse de un bar en Barranco a punta de insultos, pifias y algún otro objeto que les tiraron. Miembros de la seguridad del local tuvieron que escoltar a los congresistas hasta la calle. Hay una evidente, creo que para todos, un evidente malestar social, ciudadano, ¿no? Ante lo que se percibe como, digamos, hecho o toma de decisiones que tienen intereses subalternos, ¿no? En ámbitos políticos, en instancias del poder, sea Parlamento, sea el Ejecutivo, ¿no? Y que tienen, pues, al tener este carácter de acción con intereses subalternos, en la percepción popular hay una sensación de que hay cierta impunidad en los actos, ¿no? Todas estas suposiciones, digamos, las podemos realizar en función a hechos similares que han pasado en otros países, ¿no? Y que han afrontado situaciones similares ante, digamos, hechos políticos igualmente, o sea, equivalentes en términos de ser actos que, repito, pueden tener visos de moverse por intereses particulares y que no están sujetos a fiscalización y tampoco sanción, ¿no? Al estar impedidos de ser, digamos, fiscalizados por medios oficiales, pues las personas optan por, en un momento de alta tensión y digamos, de acumulación de estos actos, optan por la manifestación popular, ¿no? Lo hemos visto en Venezuela frente a evidentes actos contra el chavismo y el régimen de Maduro, ¿no? Lo hemos visto antes en Argentina, lo hemos visto antes en España,
digamos, es una figura política recurrente, la de la protesta espontánea, digamos, teniendo actos de protesta pública directa contra personas en espacios públicos, sea sus casas o sea sus centros de trabajo o zonas, digamos, de reunión como donde se han dado ahora en Barranco. Claro, pero este tipo de hechos no se pueden permitir. Estamos hablando a un llamado también a la violencia. Tiraron un vaso, eso pudo terminar peor. Sin duda, es a todas luces eh, preocupante y también, hay que decirlo con todas sus palabras, ¿no? Condenable el hecho de que una manifestación popular pueda dar pie a actos de violencia, ¿no? Eh, Siempre este tipo de manifestaciones o de protestas han tenido digamos, una línea fronteriza, ¿no? Es una línea fronteriza de invasión del espacio personal de la autoridad o de la figura pública, ¿no? De sensación de que se vulnera su individualidad y su propia seguridad personal y la de sus familiares y la de sus amigos, ¿no? Siempre fronterizo. El gran problema es cuando se da el paso, ¿no? Y como se dio la noche anterior en el bar de Barranco. Y entonces un exabrupto de alguien exaltado de modo excepcional, pues ha terminado por digamos, hacer condenable ya todo el acto, ¿no? Yo sí creo que hay una preocupación que esta escalada, estamos apreciando una escalada de este tipo de actos que poco a poco van subiendo en expresión y que en expresión que va de lo, digamos, de la protesta legítima a actos de violencia y que se da de varios lados o de por lo menos dos lados del espectro político, ¿no? Que está altamente polarizado. Y esto pues es claramente una situación en la que se tiene que ser muy firme para condenar y buscar a los responsables, ¿no? Esta situación es a Ciencias Políticas de la Universidad Científica del Sur, Raúl Cáceres. Si quiere ver la entrevista completa en Perú21.p y en Perú 21 Televisión. Nos vamos ahora con marcas y mercados. Esta vez, Flavia Maggi conversa con Antonio Miranda, CEO de OMG, sobre cómo funciona una agencia de medios. Hola amigos de Marcas y Mercados, gracias por acompañarnos una vez más. Hoy día vamos a entender qué es una agencia de medios, qué es lo que hace una agencia de medios. Todos sabemos lo que hace una agencia de publicidad. Todos sabemos o suponemos que hace una agencia de PR y en fin. Pero hoy vamos a saber qué es lo que hace una agencia de medios. Y para ello nos acompaña Antonio Miranda, que es el CEO de OMG. OMG tiene operaciones en el Perú desde hace 20 años. Tienen como visión ser la plataforma ágil de marketing que combina tecnologías de vanguardia, conectando marcas con consumidores, impulsando el negocio de sus clientes. Su misión es proporcionar soluciones de marketing altamente personalizadas que generen un impacto significativo en el éxito para sus clientes. Antonio Miranda es el responsable de esta gestión. Ha sido el responsable del lanzamiento y gestión por 9 años de Portland en América Latina, agencia de medios Out of Home del grupo WPP. Ha sido gerente general de Clear Channel México del 2010 al 2013. Además ha sido responsable del lanzamiento y gestión por más de 7 años de Mediacom en el Perú. Es el actual CEO y socio de OMG en Perú y en Bolivia. Entre otras cosas, es el actual presidente de la Asociación de Agencias de Medios del Perú, es miembro de la Junta Directiva del IAB Perú, partner en Obreros, una consultora Out of Home, founder member en Sophos Academy, que es una academia de Out of Home. Casi es toda una celebridad. Este programa es posible gracias a OMD.
Gracias, Antonio, por acompañarnos hoy día. Gracias a ti. Cuéntame, ¿qué es lo que hace una agencia de medios? O sea, por lo general la gente piensa que viene el cliente, te dice, necesito esos niveles de alcance, este nivel de frecuencia, he pensado que voy a usar radio, televisión, cine, outdoors y algunas plataformas digitales. Este es el material que voy a poner. Ustedes entran, programa, salen los programas que tienes que pautear, cuáles son los que van a lograr los objetivos que el cliente necesita, pero yo sé que es bastante más. Cuéntanos, ¿qué es lo que hace una agencia de medios? Sí, bueno, yo primero hablo de la responsabilidad, de ser responsable de administrar, de coordinar todo el presupuesto de medios de un anunciante, ¿no? Y lo que eso requiere. O sea, el anunciante pasa por un proceso muy fuerte y riguroso dentro de sus compañías para poder sustentar el presupuesto de medios para el año, el ejercicio, y efectivamente lo que busca es el mayor retorno sobre la inversión. Quien le aprueba ese presupuesto busca el mayor retorno sobre la inversión. Y la agencia, para realmente construir y sustentar un retorno sobre la inversión, tiene que seguir un proceso que no es menor, y que no es solo ejecutar campañas o preparar Exceles, como de alguna manera podría haberse percibido antes, porque yo creo que durante los años las agencias de medios se han ido posicionando, pero es una ruta también de ofrecer siempre valor agregado, ¿no? En el sentido de comenzar con un correcto análisis de información. Ahora las agencias de medios en el rubro publicitario son las que concentran la mayor cantidad de información. Los anunciantes empujan a que se invierta en nuevos insights, en generación de nuevos insights, y se nota una preocupación de las agencias de medios por alcanzar mejores datos que después te permitan poder detectar muy bien la oportunidad a atacar, esa oportunidad de atacar, transformarla en una solución o aplicación a nivel de medios, y después elegir obviamente la mejor ejecución para esa solución, pero después viene toda la parte de medición, porque la relación que uno tiene como agencia de medios con los clientes es de muy largo plazo. Si agarras un ejercicio anual, tienes que controlar justamente las campañas durante el año, y sobre esa base efectivamente construir el mayor resultado, ¿no? Claro, el rol de la agencia de medios ha venido mutando a través de los años, ¿no? Y yo lo que veo ahora es que ahora tienes hasta departamentos de investigación, o sea, Sí. tienes área de investigación que te ayuda a innovar para tus clientes en los diferentes medios. ¿Cómo es que ustedes introducen el área de investigación dentro de la agencia para lograr esto? Sí, o sea, es por la necesidad de que, como hay que estar monitoreando aprendizajes, planificando tácticamente también en muy corto plazo durante el año, tenemos que estar constantemente analizando las tendencias del consumidor, adecuándonos al momento que pasa el consumidor. O sea, somos un país de muchos cambios. Sí, cambio permanente, diría yo. Entonces, si uno no está retroalimentando la información o actualizando la información que uno tiene del consumidor, entonces ahí aparece la necesidad permanente de generar estudios, de tener unidades especializadas, no solo de research, sino también de analytics, porque hay que acumular aprendizajes, y en ese concepto que te decía de la responsabilidad anual que tenemos, o de largo plazo, es que tenemos que tomar decisiones rápidas. O sea, lo que hayamos sugerido al inicio, posiblemente por cambios que hay de consumidor o de momentos de consumo, por situaciones de contexto, tenemos que reaccionar muy rápido. Y si no tienes la data actualizada constantemente, no puedes tomar decisiones. Qué importante se está volviendo el contexto, ¿no? Antes, bueno, precisamente por el país en el que vivimos en un permanente cambio, yo lo veo a todo nivel. O sea, el contexto puede hacer que un consumidor inclusive cambie su opción de compra porque salió de su casa a comprar agua y se dio cuenta y vio una noticia que la botella de plástico contaminaba. Entonces decide comprar ahora una botella o un agua
de vidrio, en botella de vidrio, en vez de plástico, porque el plástico contamina. Entonces, ¿cómo el contexto afecta o interviene en una planificación de medios? Porque tú planificas una campaña para todo un año. O sea, las marcas no es que entran y salen y se les ocurre decir cosas diferentes, ¿no? Hay estrategias que hay atrás. ¿Cómo planificas en función del contexto? Sí, no, yo creo que has tocado una palabra clave. O sea, el contexto también tiene que ver con cultura, y la cultura tiene que ver con consumidor, ¿no? A veces, por los propios contextos turbulentos, tendemos a planificar por objetivos solo transaccionales de corto plazo. Puedes lograr el objetivo, seguramente, pero si piensas en 1 año o 2 años, si seguimos alimentando nuestra proyección de corto plazo, el embudo se nos hace más delgado, y después generar mayor, o sea, la parte de arriba del embudo se vuelve otra vez alta, vas a tener que invertir mucho más a nivel obviamente de awareness. O sea, recuperar puntos de awareness versus recuperar objetivos transaccionales. Exacto. Cuesta mucho. Y por eso yo siempre hablo de que una de las razones justamente por las cuales en los últimos años hemos invertido más en transacciones, haya crecido el performance digital como ha crecido en el mercado, y los medios tradicionales, que normalmente están asociados a branding, han bajado, es justamente por ese objetivo. Pero si uno analiza el contexto, se adecua al contexto, analiza la cultura, no nos hubiera pasado esta orientación tan fuerte que ha habido al performance. Entonces, nosotros como agencia tenemos que intensificar con nuestros clientes, con los anunciantes, el hecho de siempre no dejar de ver al consumidor, de analizar el contexto en el cual vive y comenzar a tomar decisiones al respecto. Y en tiempos turbulentos es así. O sea, Sí. uno pensaría, no, tenemos que ser eficientes solo en el presupuesto. No, tenemos que ser eficientes en cómo, si entendemos bien al consumidor y cómo se está moviendo, qué está pensando, porque lo que nos está pasando es que cada trimestre el consumidor peruano va teniendo más preocupaciones. Sí. O va eliminando preocupaciones y aparecen otras. Y si no las identificas, tu producto o la forma que te comunicas no la vas a tener adecuada. Entonces, contexto siempre. Sí. El tema es que muchas veces sabemos que vivimos en un contexto, pero no lo analizamos como marca, ¿no? Claro, y es clave porque además eso te lleva a replantear todo desde tu estrategia de comunicación y de tu estrategia creativa, ¿no? Si no somos empáticos, los clientes, y yo inclusive lo digo siempre, si la marca no está los 3 primeros segundos, nadie te va a ver porque no sabes de qué estás hablando. Y la verdad es que hay formas de presentar la marca de una manera más empática. Poner el loguito ahí no sirve, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos innovar dentro de las distintas plataformas o ventanas que tenemos para llegar al consumidor? Me parece súper importante considerar el contexto donde estamos para poder crearlo. Cuéntame, Antonio, este año te ganaste el premio a la mejor agencia de medios del año. ¿Qué ha significado esto para el equipo de gente que manejas? Sí, bueno, primero contextualizar. Una de las agencias del grupo OMG, de Holding Omnicom Media Group, OMD, ganó el premio. De hecho, a ver, yo creo que lo primero como industria de las agencias de medios es un logro y efectivamente un agradecimiento para la industria de poder premiar a la mejor agencia de medios, ¿no? Y esperemos que ese premio obviamente perdure. Yo creo que ha generado también buen ruido, pero no hay que negarlo, siempre es un trabajo en conjunto, agencia creativa, agencia de medios y anunciante. Yo creo que es un trabajo en equipo fuerte. Yo creo que es un compromiso. Normalmente los premios, y más que nada EFI, es un premio en el cual te sientes orgulloso de ganar, ¿no? Porque estás hablando de efectividad publicitaria. Los anunciantes
le otorgan mucho valor al premio. Evidentemente hay un comité consultivo que busca siempre cómo desarrollarlo, cómo evolucionarlo, pero lo primero, orgullosos. Yo creo que para nuestras familias, para nuestros talentos, es un premio al esfuerzo. Pero, como siempre yo les digo, hay que tomarlo con mucha humildad porque este es un trabajo en equipo, no es solo de la agencia MEDIA. Así es. También yo creo que es resultado de todo un proceso de transformación que lideró Johan Springmoller en OMD, de justamente poder posicionarnos de manera distinta, ¿no? Tratar de separarnos del posicionamiento tradicional de una agencia de medios, ubicarnos también, competir directamente con boutiques de performance, con consultoras también, que de alguna manera, no solo a nivel local, sino a nivel global, comienzan a tener mayor participación. Y ese es un cambio de perfil, un cambio también de discurso hacia los clientes, sí, una adaptación de los clientes, el trabajar con metodologías ágiles, tener conocimiento de metodologías ágiles no es algo sencillo. Y bueno, yo creo que llega en el mejor momento, pero como siempre digo, el EFI alimenta la felicidad, pero en este negocio, yo creo que tú lo conoces muy bien, no tienes que sentirte exitoso, porque hay que seguir. Sí, esto es muy... Hay que seguir, pero sí tienes que buscar sentirte feliz. Entonces, sí, es que has hecho bien tu chamba. Eso no es negociable. Sí. Y el EFI no te tiene que hacer... O sea, suena incongruente porque es éxito sostenible, efectividad, pero me refiero más como empresa o como valores, es no te sientas exitoso porque esto recién inicia y al día siguiente, si uno no sigue trabajando fuerte, pueden pasar cosas, pero sí sentirte feliz, ¿no? Eso sí, yo creo que y comprometido, ¿no? Porque un premio de efectividad a donde te lleva es a generar más compromiso precisamente con tus clientes. Ya pusiste la vara acá y ahora la quiero más arriba, ¿no? Sí. Entonces, nada, felicitar a todo el equipo de OMD por este logro bien merecido. Y te comprometo para un próximo programa que nos visites con gente de tu equipo para poder conversar más sobre ese nuevo rol que ha tomado la agencia de medios, que es súper interesante. Perfecto. Mil gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con un nuevo programa. Gracias, OMD, por haber auspiciado nuestro programa. Carlos Cabanillas, de Perú 21, entrevistó a Fiorella Molinelli, ex jefa de salud. Ella no solo habló del rol de la mujer en la vida diaria, sino en la vida política. Se refirió también al gobierno de Dina Boluarte. Veamos. Primero, nuestro partido sin descartar cualquier alianza a futuro. Todavía hay un año para trabajarlas. Pero considero que tenemos muchas posibilidades, ¿no? Como partido nuevo, caras nuevas, experiencia en gestión, y creo que también hay un elemento diferenciador que es el ser mujer, ¿no? Vemos en América Latina, en el mundo entero, como los liderazgos femeninos están comenzando a tomar importancia. Kamala Harris ahorita acaba de asumir en reemplazo de Biden, Claudia Sheinbaum, Giorgia Meloni, Le Pen. Entonces, ahora, ¿no siente que Dina Boluarte ha golpeado un poco la imagen de la mujer como autoridad? Cuando pregunto eso en mis visitas, la gente no la reconoce como presidenta electa directamente, sino una presidenta electa dentro de una fórmula por sucesión. Pero reconocen a Keiko, pero, o sea, a dos mujeres, finalmente, ¿o no? A Keiko. O sea, o gobierna Keiko o gobierna Dina, ¿no? Un poco el lugar común que te dicen a veces. Como que gobierna Keiko, gobierna... O sea, digamos, pensando que lo que la gente dice en las calles, ¿no? Sí. No digo que sea verdad. Sí. Te dicen, oye, ¿gobierna Keiko o gobierna Dina? O sea, ¿no siente que hay una carga contra el género para esto que viene? ¿La campaña que viene? Yo creo que los tiempos han cambiado. Antes quizás sí, ahora no.
Ahora mucho te dicen, queremos una presidenta mujer, y la pregunta que yo hago de inmediato es, pero ya tienen una presidenta mujer. Me dicen, no, ella no ha sido elegida directamente por nosotros, queremos nuestra primera presidenta electa directamente por el pueblo. No, ella no nos representa. ¿Usted cree que quiere una mujer en los términos de lo que quiere una mujer presidenta? ¿Y cuáles serían esos términos diferenciadores? Yo creo que eso es lo que hay que trabajar, y lo que la gente está esperando es soluciones reales a sus problemas. Creo que ya han comenzado a reconocer el tema del populismo y de los discursos agresivos tanto de derecha como de izquierda. O sea, tanto la izquierda como la derecha han mostrado discursos extremistas, ¿no? Que no nos han llevado a nada. Y lo que la gente dice es, después de todos esos discursos, con eso yo no como, con eso yo no vivo, necesito mi hospital, necesito mi escuela, necesito mi carretera. En la salud va a ser un caballo de batalla para usted, supongo. Tenemos por su posicionamiento, digo, por el sí, salud. Y nuestros equipos se han o sea, el partido se ha sostenido fundamentalmente sobre los equipos de salud. A usted le piden candidatear los equipos de salud, me entiendo, ¿no? Los gremios. Claro, lo que me dicen ¿Algún gremio en particular? No, en realidad todos se han portado muy bien. Porque siempre hay uno que no le gusta, de repente, de Fiorella Molinelli, ¿no? Hemos trabajado súper bien con los equipos. En realidad yo nunca he tenido una huelga, si tú recuerdas en los 4 años, una huelga sindical. Hemos convivido bien con todos los sindicatos, hay un buen trabajo en equipo, ¿no? Ahora, necesariamente es algo malo tener una huelga, porque a veces también se pasa la mano, ¿no? Las huelgas, digamos, el secreto en las huelgas es dialogar. Si tú abres los espacios de diálogo, entiendes qué es viable y qué no, y les pones sobre la mesa los temas viables y ven que hay buena voluntad. ¿Son complicados los médicos? Un amigo en común, que ya en paz descanse, Javier Barrera, que está en el Ministerio de Trabajo, Javier, que como saben, en salud depende del Ministerio de Trabajo, me decía, son peores que los maestros, son muy complicados, me decía. Hay que entenderlos. Creo que hay cosas en donde han tenido que evolucionar. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando les puse la historia clínica electrónica como un tema no negociable. Salud es el único en el país, de todos los subsistemas de salud, que tiene historia clínica electrónica en todos sus establecimientos. Todos hablan el mismo lenguaje, todos reciben la misma información. Vinieron los sindicatos y me intentaron hacer una mini huelga. Entonces, la primera pregunta que les dije es, bueno, yo ya los tenía estudiados, y ¿tú no trabajas en una clínica privada? Sí. Claro. ¿Y qué manejas ahí? La historia clínica electrónica, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre manejarla en el sistema privado y ninguna? Se acabó la huelga. Claro, los médicos sienten que es una carga tener que... Bien, ahora nos vamos con Ernesto Bancalari, que llega con un dolor de cabeza, su nueva videocolumna. ¿Sabe por qué le da dolores de cabeza? Sepa las causas. Hola, soy el doctor Ernesto Bancalari, soy neurólogo clínico cefaliatra, y vamos a empezar una secuencia de programas sobre el dolor de cabeza. Después del hambre y la sed, probablemente la cefalea o dolor de cabeza es el padecimiento más frecuente en el ser humano. Se han hecho varias estadísticas al respecto. En una en los Estados Unidos se encontró que el 96% de las personas respondían que sí habían tenido un dolor de cabeza en el último año. Y cuando se ha hecho esa misma encuesta aquí en el Perú, recientemente publicada, a la pregunta, ¿ha tenido un dolor de cabeza en el último año? El 86% de los peruanos han respondido que sí la han tenido. Por lo tanto, el dolor de cabeza es un padecimiento bastante frecuente. Existen un montón, más de 128 formas de dolor de cabeza clasificadas por la International Headache Society, y nosotros vamos a hablar de las cefaleas más frecuentes, que son las cefaleas primarias. La cefalea primaria es aquella donde el dolor de cabeza es la esencia del problema. Las cefaleas secundarias son donde una enfermedad produce dolor de cabeza. Por suerte, las cefaleas secundarias son las que menos se presentan en el día a día, y también lo vamos a tocar, pero más adelante.
Dentro de las cefaleas primarias existe una que es la más frecuente, y esta es la cefalea tensional. La cefalea tensional es una cefalea en la cual el paciente siente como una vincha, una banda que le aprieta, como un gorro que aprieta, que es de leve a moderada intensidad. Usualmente no se asocia a náuseas o vómitos, no molesta la luz, no molestan los ruidos, uno puede continuar su día a día. Característicamente amanece con el paciente, mejora durante el día y tiende a aumentar en la noche. Esa es la cefalea tensional. Pero existe otra forma de dolor de cabeza que es la migraña. Y la migraña es un dolor de cabeza en la cual el paciente siente que mitad de la cara le late como el corazón, le molesta la luz, le molestan los ruidos, le puede venir náuseas que lo llevan al vómito. Es un dolor de cabeza que cuando uno aumenta su actividad diaria, aumenta la intensidad del dolor y básicamente uno quiere descansar cuando tiene el dolor de cabeza. Nosotros vamos a seguir hablando sobre estos temas y vamos a hablar sobre el tratamiento, vamos a hablar sobre qué otras cosas nos pueden causar dolor de cabeza en los siguientes programas. Y ahora nos vamos con Historias Mínimas, la videocolumna de Albina Ruiz, que nos habla de la posibilidad de producirse un nuevo éxodo en Venezuela tras la crisis. Hola, hoy en Historias Mínimas hablamos de una posibilidad latente, una nueva ola migratoria venezolana en el Perú. ¿Estamos preparados para un nuevo éxodo? Además del cerca de casi 2 millones de venezolanos que ya viven en el Perú desde hace algunos años, se calcula que si se consuma el fraude de Nicolás Maduro, nuevamente tendríamos cerca de 5 millones de venezolanos buscando salir de su país. Y el principal destino es Perú. Le sigue Colombia, Chile, Estados Unidos, España. Pero, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es el plan en cuanto a replantear la política migratoria en el Perú? Actualmente se exige visa. Sin embargo, eso ha traído otras consecuencias, que la manera más fácil que muchos venezolanos tienen para ingresar a territorio peruano es de manera ilegal, justamente por el poco control que hay en la frontera. Hablamos de todo esto y más en la columna. Gracias, como siempre, por leerme. Y ahora nos vamos con las noticias de mundo. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, instó hoy al diálogo en Venezuela tras la cuestionada reelección del mandatario Nicolás Maduro, que la oposición y varios gobiernos cuestionan como fraudulenta. El respeto a la tolerancia, el respeto a la soberanía popular es lo que nos mueve a defender la transparencia de los resultados. El compromiso con la paz es lo que nos impulsa a llamar a las partes al diálogo y a promover el entendimiento entre el gobierno y la oposición. Hasta aquí llegamos con la información. No se olvide que estas y otras noticias puede ingresar a Perú21.pe y a Perú21 Televisión, como nuestras entrevistas completas de coyuntura y más. Nosotros regresamos mañana.